Crímenes de Estados Unidos. Empleo indiscriminado de bombas por parte de los Estados Unidos, generalmente, fuera de una situación de guerra declarada por la destrucción sin sentido, sin objetivos militares cuyos objetivos y las víctimas son las poblaciones civiles o lo que ahora se conoce como daños colaterales. Japón, 1945. China, 1945. Corea y China, 1950. Guatemala, 1954. Indonesia, 1958. Cuba, 1959. Perú, 1965. Vietnam, 1961. Camboya, 1969. Libia, 1986. Nicaragua, 1980. Irán, 1987. Panamá, 1989. Irak, 1987. Somalia, 1993. Afganistán, 1998. Pakistán, 1998. Yugoslavia, 1999. Macedonia, 1999. Armas químicas y biológicas. Estados Unidos se ha negado a firmar los convenios contra el desarrollo y empleo de las armas químicas y biológicas, utilizando o probando sin informar a la población civil el uso de estas armas en los siguientes lugares del extranjero. Bahamas, 1950. China, 1950. Corea, 1967. Vietnam y Camboya, 1961, 1970. Panamá, 1940. Cuba, 1962, 1996. Estados Unidos ha probado este tipo de armas en las poblaciones civiles estadounidenses, sin el conocimiento ciudadano en los siguientes lugares. Watertown y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, 1950. Minneapolis, 1953. San Luis, 1953. Washington D.C., 1953, 1969. Florida, 1955. Nueva York, 1956, 1966. Chicago, 1960. Estados Unidos ha fomentado el uso de tales armas y ha proporcionado tecnología para desarrollarlas en varias naciones en el extranjero, incluyendo a Egipto, Sudáfrica, Irak. Intervenciones estadounidenses políticas y militares desde 1945. Desde 1945 Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de intervenciones militares y políticas a menudo para instalar regímenes títeres, o bien para participar en acciones políticas, tales como campañas de desprestigio o difamación, patrocinando o dirigiendo a grupos políticos de la oposición, dependiendo de cómo sirvan a los intereses de Estados Unidos, minando a los partidos políticos con sabotajes y campañas de terror. China, 1945. Sudáfrica, 1960 y 1980. Francia, 1947. Bolivia, 1964. Islas Marshall, 1946. Australia, 1972. Italia, 1947, 1975. Irak, 1947. Grecia, 1949. Portugal, 1974. Corea, 1945. Argentina, 1976. Pakistán, 1977. Alemania, 1950. Irán, 1953. Vietnam, 1981. Corea del Sur, 1980. Libia, 1981. Afganistán, 1979. Brasil, 1961. Cuba, 1959, y en este momento. Colombia, 1990, y en este momento. México, 1990, y en este momento. Libia, 2011, y en este momento. Mandaciones estadounidenses de elecciones extranjeras. Estados Unidos ha intervenido de forma específica para manipular o distorsionar el resultado de las elecciones extranjeras y han diseñado faras o demostraciones de estas elecciones para evitar acusación desde represión del gobierno por parte de las naciones aliadas. Estas elecciones falsas con frecuencia han instalado o mantenido en el poder a dictadores. Filipinas, 1950. Indonesia, 1955. Vietnam, 1955. Japón, 1958 y 1970. Brasil, 1962. Bolivia, 1966. Chile, 1964. Australia, 1974. Nicaragua, 1984. Bulgaria, 1990. Albania, 1991. Y a 1996.
Mongolia, 1996. Libia, 2011. Estados Unidos ha actuado repetidamente para socavar la paz y los derechos humanos en las Naciones Unidas, ha votado rutinariamente de manera negativa en contra de cientos de resoluciones y tratados de la ONU. Estados Unidos fácilmente tiene el peor registro de todas las naciones. Los Estados Unidos tiene el peor registro de todas las naciones por no apoyar a los tratados de las Naciones Unidas. Es el único país que vota, no entre los 100 a 130 naciones que generalmente votan. Intervenciones estadounidenses militares y apoyo a dictadores. Palestina, 40.000 muertos. Nicaragua, 30.000 muertos. Brasil, 100.000 muertos. Corea, 4 millones de muertes. Guatemala, 200.000 muertos. Honduras, 20.000 muertos. El Salvador, 63.000 muertos. Argentina, 40.000 muertos. Bolivia, 10.000 muertos. Uruguay, 10.000 muertos. Ecuador, 10.000 muertos. Perú, 10.000 muertos. Irak, 1 millón de muertos. Irán, 30.000 muertos. Sudán, 10.000 muertos. Colombia, 50.000 muertos. Panamá, 5.000 muertos. Japón, 140.000 muertos. Afganistán, 10.000 muertos. Somalia, 5.000 muertos. Filipinas, 150.000 muertos. Haití, 100.000 muertos. Sudáfrica, 10.000 muertos. Pakistán, 10.000 muertos. Indonesia, 1 millón de muertos. Camboya, 1 millón de muertos. Angola, 300.000 muertos. Congo, 2 millones de muertos. Egipto, 10.000 muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Otras intervenciones letales de los Estados Unidos. La CIA ha creado y distribuido manuales para entrenar a militares extranjeros que incluyen instrucciones sobre delitos como asesinatos, subversión, sabotaje, control demográfico, tortura, represión, tortura psicológica, escuadrones de la muerte. Campañas de tortura específicas. Ha creado y puesto en marcha de campañas directas apoyando la tortura como un instrumento de terror y de control social de los gobiernos de Grecia, Irán, Vietnam, Bolivia, Uruguay, Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. Apoyar y dar refugio a terroristas. Estados Unidos ha promocionado, protegido, armado y equipado a terroristas como Klaus Barbie, así como otros nazis alemanes, fascistas italianos y japoneses, tras la Segunda Guerra Mundial. Manuel Noriega de Panamá, Saddam Hussein de Irak, Rafael Trujillo de República Dominicana, Osama Bin Laden de Afganistán y otros. Proporcionando asilo para cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, chilenos, argentinos, iraníes, vietnamitas del sur y otros terroristas, dictadores, torturadores. Asesinato de líderes mundiales. Empleando el asesinato como un instrumento de política exterior, la CIA tiene tentativas de asesinato contra al menos 40 jefes de Estado extranjero en los últimos 50 años como Patrice Lumumba de Congo, Diem Diem de Vietnam, Salvador Allende de Chile. Comercio de armas y presencia militar estadounidense. Los Estados Unidos se halla a la cabeza mundial como vendedor de armas en el extranjero para armar a dictadores, militares terroristas que reprimen. Los Estados Unidos son el mayor proveedor del mundo de minas terrestres, que incluso en época de paz, son causa de muerte o lesiones de varios cientos de personas en el mundo. Posee bases militares en al menos 50 naciones alrededor del mundo, que han dado lugar a la victimización frecuente de las poblaciones locales. El ejército estadounidense ha estado bombardeando el Medio Oriente de forma continua desde 1983. Líbano, Libia, Siria, Irán, Sudán, Afganistán e Irak, los atentados son casi diarios desde 1991. Esta es una muestra de lo que ha sido la política exterior estadounidense durante los últimos 50 años. El FBI utiliza la siguiente definición de terrorismo: el uso ilegal de la fuerza o la violencia cometida por un grupo individuo, que tiene alguna conexión con una potencia extranjera o cuyas actividades trascienden las fronteras nacionales, contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento de la misma, en cumplimiento de los objetivos políticos o sociales. Esto fue todo, espero que hayan entendido. Agradecimientos a Rissam Mahmoud, hasta el próximo video.